Dios está haciendo en nuestra casa, todo lo que el Espíritu Santo está hablando en cada momento, y cómo nosotros nunca podemos perder la capacidad de asombro. En el momento en que menos lo pensamos, Dios de pronto llega, nos sorprende y nos muestra tantas y tantas cosas, pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar siempre listos a todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Así que hoy quiero compartirte algo que es una de las cosas que a mí me gusta mucho, y es entender lo que produce nuestra fe. Hemos hablado de la fe en diferentes ocasiones, creo que no hay una reunión que no mencione algo acerca de la fe, pero Hebreos 11:1 que dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de convicciones, cuando hablamos de fe, hablamos de seguridad. Pero nosotros tenemos que entender que hay cosas en las cuales nosotros tenemos que llevar nuestra fe a un nuevo nivel. Ahora, la fe, quiero que entiendas esto, es como un músculo que se ejercita. Y entre más tú pongas a trabajar tu fe, más vas a ver resultados. La fe, déjame decirte, la fe no es un adorno. La fe es una herramienta. Porque cuando tú usas la fe a tu favor y tú te aferras a las cosas que Dios te ha dicho, entonces tu fe comienza a ver y tú empiezas a ver cosas que en lo natural pensabas que iba a ser imposible, pero la fe te hace ver cosas que nadie más puede ver. Ahora, ¿hay alguien de los que están aquí que alguna vez, si no es que en este momento, ha estado pasando o ha pasado por una situación en su vida que piensas que es imposible de cambiar? Una situación que dices tú, esto jamás va a cambiar, esto ya es así, así me voy a quedar, así va a suceder. ¿Hay alguien que ha pasado? No levantes tu mano, pero ¿hay alguien que ha pasado por esto? O que pudiera decir, pastor, es que en este momento de mi vida estoy viviendo una situación que parece tan difícil como si nada la pudiera mover. Es más, hoy ya me di por vencido, me resigné y dije, esto ya va a ser así para siempre. Hay diferentes momentos en nuestra vida donde tú y yo nos enfrentamos a situaciones, complicaciones, circunstancias, cosas que van más allá de lo que podemos entender o comprender, cosas que nosotros quisiéramos tener el control, pero a veces no lo tenemos, cosas que son ajenas a nosotros y que pareciera que son este tipo de cosas. Alguien, no sé, te puedo decir 1000 ejemplos. A lo mejor alguna enfermedad, alguna situación económica, algún problema familiar, alguna situación emocional, alguna situación que estás pasando en donde tú estás, en tu trabajo, en tu casa, y de pronto tú dijeras, es que pastor, esto no se puede cambiar. Pero hoy tú y yo vamos a entrar a una de esas, ¿cómo llamarle? Hay ciertas estrategias que Dios nos ha dado para que nosotros podamos saber lo que tenemos que hacer en cosas como estas. Y el que mejor nos lo explica es Jesús. Y quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 17, versículo 20. ¿Están listos? O entré muy duro o los veo muy serios. Pero fíjate lo que dice Jesús. Las palabras, a mí me encantan las palabras de Jesús. Cada vez que veo mi Biblia con letras rojas, suspiro, me emociona, porque sé que Jesús está hablando. Entonces fíjate lo que dice Jesús. Mateo 17:20. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Tranquilo, pastor, ¿qué no se supone que nos iba a animar? Dice Jesús, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña ¿qué? Se movería. Y Jesús dice, nada sería imposible. Ahora, ¿por qué Jesús les habla acerca de la fe?
Porque les dice, no tuvieron suficiente fe. Te pregunto, ¿los discípulos vieron milagros al lado de Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Los discípulos fueron enseñados por Jesús? Sí. Los discípulos vieron tantas cosas al lado del Maestro, experimentaron, vivieron y fueron tantas las cosas en las cuales estuvieron inmersos. Pero si la fe no es llevada a un nivel agresivo, una fe pasiva provoca lo que sucedió cuando Jesús está con ellos. Versículos antes vemos que los discípulos salen envalentonados y hay una persona que tenía un demonio. Y cuando ellos oraron, no pudieron echarlo fuera. Y cuando regresan con Jesús, les dice, Maestro, sabíamos lo que se tenía que hacer, sabíamos cuál era el protocolo, conocíamos el ABC, seguimos los pasos que nos habías dicho, pero no sabemos por qué no sucedió. Y la respuesta de Jesús fue clara y sencilla. ¿Qué dijo? No tienen que suficiente fe. Y cómo Jesús pone un ejemplo en lo natural para explicar algo que es intangible. Y él dice, si su fe fuera tan pequeña como la de un grano de mostaza, Jesús dice, ustedes le dirían al monte que se mueva y se movería. Cuanto más a un espíritu, no tomarían la autoridad y se sometería. Pero Jesús habla acerca de fe. Jesús está hablando de una fe que mueve montañas. Jesús está hablando de una fe que te da la autoridad de decirle a la enfermedad, a la situación, problema, circunstancia o a la persona que está enfrente de ti y no te deja moverte, que se haga a un lado. Y si le dices que haga a un lado, se tendrá que hacer. Porque Jesús está hablando acerca de fe. Ahora, nosotros siempre vemos la fe como, ay, hay que tener fe, hay que tener fe. Pero la fe, híjole, en estos últimos meses de mi vida, yo he experimentado nuevos niveles de fe más allá de los que mi raciocinio me permitiría entender y comprender. Hace todavía unos días le decía a Ruth, es que siento que Dios está llevando mi fe a un nivel tan, pero tan exagerado. Pero es que Dios nos está llevando como iglesia en general a tener una fe que va más allá de lo que entiendes. Por eso muchas cosas que estamos pasando, muchas cosas que estamos viviendo, muchas situaciones que parecieran irremediables, no es que no conozcamos lo que tengamos que hacer, porque es probable que lo conozcamos a la perfección. El problema es que nuestra fe ha menguado. Y cuando nuestra fe se pone, ves, pequeña, es como si cambiáramos el lente con el que estamos viendo las cosas. Y a la medida que la fe comienza a flaquear, los problemas pareciera que se hacen más grandes. Pero cuando tu fe se vuelve agresiva, entonces las cosas empiezan a ver ¿qué? Pequeñas. Y es interesante cómo yo tengo que saber que si mi perspectiva no es la correcta, la semana pasada hablaba acerca de esto, que si mi perspectiva no es la correcta, entonces mi fe siempre se va a ver limitada. Si yo no aprendo a ver como Dios ve, mi fe siempre va a estar limitada, porque siempre le voy a querer poner un límite humano. Y ese es el problema de los discípulos cuando vemos lo que hicieron. Le pusieron un límite humano a lo que solamente se podía hacer con fe. Ahora, Jesús no dice que no tenían fe. Jesús dice que no tenían ¿qué? ¿Que no tenían qué? Suficiente fe. Claro, porque la fe la hacemos crecer. La fe se ejercita. La fe cada vez te hace crecer, te hace ir más cosas. Y los problemas que tenías ayer tal vez no son los mismos que estás pasando hoy, pero tu fe tampoco lo es. Y si tuvieras el nivel de fe que tienes ahorita con los problemas que tenías antes, dirías, no hombre, los hubiera pasado en un santiamén. Bueno, piénsalo y medítalo. Las cosas que estás viviendo hoy no va a ser nada comparado con lo que vas a vivir en un futuro, y vas a voltear a él y vas a decir, no hombre, con la fe que tengo ahorita, eso no es nada. Pero todo tiene que ver con la fe. Una fe agresiva. Una fe que mueve montañas. No te voy a preguntar
para que lo hagas en una hoja que te voy a pasar, ¿me pueden ayudar? Pero si yo te diera ahorita una hoja y me pusieras tu nombre, dirección, si pusieras si te diera un test, un examen, y te dijera del 1 al 10, ¿en dónde está tu fe hoy? No levantes la mano. ¿Dónde estaría? Perdóname que lo diga así, pero es que desde la mañana he estado sintiendo esta parte. Es un Jesús que nos está preguntando hoy, ¿dónde está tu fe? Considerando que del 5 para abajo te falta fe. Del 6 al 7 del 6 al 8 ahí va más o menos. O dices tú, pastor, no tiene un 15 para ponerle ahí. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué produce que haya días que te levantas con una fe de 10 y haya mañanas que te levantas con una fe de menos 5? Jesús les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías al monte, échate, y seguiría. Y al final me encanta porque Jesús dice, nada sería imposible. La fe activa las cosas imposibles en nuestra vida. Pero tenemos que ponerla en práctica todo el tiempo. Es como una llanta que se tiene que inflar cuando vas en bicicleta. Una vez en bicicleta, novatear, si les platiqué esta, me novatearon. Vamos a la montaña, vamos a la Huasteca, me dijeron, vamos a la Huasteca. No, vamos en la bicicleta. Bueno, me fui desde la entrada de la Huasteca, no sé si conocen, hasta el Pajonal, más allá de la cortina esta mar. No sé, eran como 30 kilómetros de ida y 30 kilómetros de regreso. Y yo con una botella de 500 mililitros de agua, sin pañalito para la bicicleta. Ya se imaginan cómo iba, así, destrozado. Y a mitad de camino, después de que pasamos la terracería, se me ponchó la llanta. Entonces, el problema de una llanta ponchada en la bicicleta es que no importa que tanto te esfuerces, no va a avanzar, te tienes que bajar. Y el problema de bajarte no es caminar, es que tienes que caminar y tienes que arrastrar la bicicleta. La fe funciona exactamente igual. Si la fe se empieza a desinflar, la vida se vuelve más pesada, porque no es que te estés cargando a ti, es que estás cargando todo aquello que está encima. Pero cuando tu fe todo el tiempo está al 100, pregúntame cómo iba de ida, mira, estás sin manos, pero tienes que estar cuidando todo el tiempo, tienes que estarla haciendo crecer todo el tiempo. Y hay un par de cosas donde a mí me gustaría enfocarme hoy. Son 3 cosas rápidas que nos hacen darnos cuenta cómo mi fe es fortalecida y cómo mi fe se va a convertir en una fe que mueve montañas. ¿Quién está listo para mover las montañas? No lo están tan convencidos. Van a decir Monterrey, la ciudad de las ex montañas. ¿Qué pasó con la Sierra Madre? Eso ya hagan pegamorino. Ya nos dejaron sin ser. Ni modo, la fe es la fe de aquí, ¿verdad? Voy a ir con el alcalde. ¿Dónde se la pongo? ¿Dónde quiere la montaña? Se la pongo. Lo primero, creo que había hablado anteriormente de esto. Lo primero que tengo que hacer para que mi fe sea una fe que mueve montañas es saber en dónde estoy parado. El problema de la mayoría de las personas es que como no están ancladas en algo fijamente, se mueven de un lado a otro. La fe, para que sea una fe de fortaleza, una fe que mueve montañas, tienes que estar anclado, tienes que estar firme. Ahora, fíjate lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Di conmigo, fortalecido. ¿Hay alguien que necesite ser fortalecido hoy? Yo sí. ¿Hay alguien que necesite ser fortalecido hoy? Di la verdad, ¿hay alguien que necesita fortaleza de parte de Dios? Sí. O estoy en el salón de la justicia, que todos los superhéroes no necesitan. ¿Hay alguien que necesite fortaleza el día de hoy? Sí. Todos la necesitamos, porque desde que te levantas hasta que te duermes, físicamente te desgastas. Con el puro calor que hace afuera te desgastas.
Y necesitamos fortaleza. Pero fíjate lo que dice Pablo: fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu. Yo tengo que dejar que sus riquezas en gloria fortalezcan mi hombre interior, porque el reflejo va a ser que mi hombre exterior también esté fortalecido. Es momento de enfocarnos más en el Espíritu que en la carne. Porque si me siento cansado, tirado y abatido y que no me puedo mover, no es nada más el calor. Tómate un electrolit y listo. No. Hay que ver cómo está nuestro espíritu. Porque dice Pablo, fortalecidos ¿en qué? En el interior, el hombre interior por su espíritu. Y después dice esto: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? Me encanta como dice Pablo. ¿A fin de qué? Pues de que estés arraigados y cimentados en su amor. ¿Qué quiere decir arraigado? Que nada te va a mover. ¿Qué quiere decir cimentado? Que sobre ti se edifica. Pero si no estás estable, si estás moviéndote, entonces ¿cómo esperamos que nuestra fe suba a un nuevo nivel? Por eso Pablo dice, por medio de Cristo. No es por ti ni las ganas que le eches, déjame decir. Es por Cristo nada más. Pero tengo que entender que si soy fortalecido en Él, entonces Él es el que me arraiga y Él es el que me hace estar firme y estable. Si queremos una fe que mueva montañas, tenemos que entender, escucha esto, tenemos que entender que cuando me pare frente a la montaña tiene que saber una cosa: el que se va a mover, que es ella y no yo. No, es que ve la montañona, pues que vengan 2 o 3 montañas. Yo no me voy a mover. ¿Se acuerdan cuando estaba niño que decías esta de voy derecho y no me quito? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Sí, todos lo dijeron alguna vez. Voy derecho y no me quito. Si me pegan, me desquito. Ya ven, se la saben. Saben los que no saben. ¿Y qué decías? No, bueno, así tenemos que estar nosotros. Arraigados, firmes en la fe. Si no, imagínate, viene un cerrillo y te anda asustando. Una montañilla y anda. No, está difícil, pastor. No, claro que la vida está. Hay cosas difíciles en la vida, pero para eso tenemos la fe. Para eso Él es el que nos fortalece. Es como cuando vas corriendo. ¿Alguien ha corrido alguna carrera aquí alguna vez? ¿Sí? ¿Alguien? ¿5K? ¿10K? ¿3K? ¿1K? De aquí a la tienda de perdido. En las carreras, sí, sobre todo entre más avanzadas, casi en todas las carreras, de hecho en todas las carreras hay puntos de hidratación. ¿Sí o no? ¿Los han visto? Sí. Que dejan un mugrero, bueno, es otra historia, es otra cosa. Pero los puntos de hidratación sirven porque en medio de la carrera, si tú te das cuenta, hay quien apenas empieza la carrera y agua, no, espérate, deja que avance perdido unos 100 metros y ya pides agua. Los puntos de hidratación, dependiendo de la carrera que corras, si es un 5, es un 10, un 21, hasta un maratón, están colocados estratégicamente en puntos donde, de acuerdo a lo que se estudia en los corredores, dicen que para tal punto el corredor va a estar desgastado y ese es un buen momento para rehidratarse. No están al azar, no fue, oye, pues aquí en Morones está congelado. No. Hay puntos específicos que se delimitan durante la ruta, donde los que delimitaron la ruta dicen, aquí van a ser los puntos de hidratación, porque es donde antes de una subida o cuando vas por cierta parte muy extensa, son diferentes lugares. Yo conozco personas, he corrido algunas carreras que al principio dicen, no, yo no necesito hidratarme. Pero después ya andan llorando por llegar al próximo punto de rehidratación. Tú y yo tenemos que entender, Pablo habla de nuestra vida como la carrera que vale la pena correr, ¿cierto? Dice la buena carrera de la fe. Bueno, esta buena carrera de la fe, déjame decirte que si no te habías dado cuenta, tiene puntos de rehidratación. Y cada ciertos momentos Dios suelta mensajes sobre nosotros que son esta agua que viene a refrescarnos, a rehidratarnos y a decir, ya puedo aguantar otros 3-4 kilómetros más.
Porque así funciona la fe. Es algo que todo el tiempo nos está haciendo avanzar y nos está haciendo crecer. Ahora, ¿cómo puedo tener esta fe que mueve montañas? Número 2. El primero fue, tengo que saber en dónde estoy parado. ¿Dónde estoy parado? En Cristo, en la roca, en Él. Número 2, lo creo aunque no lo veo. Lo creo aunque no lo veo. Y esta es una parte crítica en la vida de todo creyente. Todos nosotros como cristianos vamos a llegar a momentos en nuestra vida donde tenemos que creer sin ver, porque si no, no sería fe. Y fíjate lo que dice Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. ¿Sí? Está hablando de Jesús. Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo que dice, indescriptible y glorioso. Dice, pues están obteniendo la meta de su fe, que es que su salvación. ¿Alguien de aquí ama a Jesús? Amén. Otra vez, ¿alguien de aquí ama a Jesús? Amén. Pero no lo has visto. Otra vez, ¿alguien de aquí ama a Jesús? Amén. Pero no lo has visto. ¿Quieres entender la fe? ¿Alguien de aquí ama a Jesús? Sí. Pero no lo has visto. Eso es fe. Eso es creer sin haber visto. Ahora, fíjate lo que produce en ti, porque tú lo amas y a la par Él te hace sentir amado, pero no lo has visto. ¿Alguien de aquí se siente amado por Él? Sí. ¿Alguien de aquí se siente abrazado por Él? Sí. ¿Estamos entendiendo cómo la fe habla acerca de las cosas que no podemos ver? Tenemos que entender que cada vez la fe nos lleva a un nivel más profundo, y después dice, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Y al final habla acerca de, están obteniendo la meta de su fe, que es que la salvación. Claro que la salvación es por fe, porque creemos en aquello que aunque no lo hayamos visto, lo tomamos como nuestro. Aunque yo no estuve en la cruz cuando Jesús fue crucificado, yo sé que Él estuvo ahí y murió, pero también sé que aunque no estuve al lado de la tumba, Él resucitó. Y aunque no estuve con los apóstoles en el Pentecostés, sé que Espíritu Santo vino, porque hoy sigue siendo parte de mi vida. Pero todo eso es lo que la fe ha activado. Pedro lo que está diciendo es, tienes que empezar a llevar a tu nivel de fe a un estilo de vida mayor. ¿Por qué? Porque obviamente lo amas aunque no lo has visto. Obviamente sabes que has recibido salvación sin estar a un lado de la cruz. Entonces en todas las demás áreas de tu vida también tienes que activar la fe, porque la fe funciona parejo. Entonces, si me siento salvo, amado, perdonado, justificado y perfeccionado por Jesús, entonces esa misma fe aplica para todo lo demás. No puedo aplicarla solo para las cosas que me convienen, y para las que no, esta está muy difícil. Lo más difícil, ¿sabes qué era? Salvarte. Y Jesús lo hizo. Así que todo lo demás es pan conmigo. Que para salvarnos había que morir, y el justo murió por los pecadores. Así que la parte más difícil ya la hizo Él. Y si para eso tienes fe, entonces para todo lo demás también lo debemos de tener. Todos están así. Claro, porque así es como la fe opera. Pero yo soy el que está dejando que mis pensamientos vengan y que el enemigo quiera decirme, no es cierto. Claro, la fe es la que me va a mover. Porque aunque mi situación, mi circunstancia y mi realidad me diga una cosa, lo que Jesús ha dicho desde el principio es real hoy, mañana y para siempre. Ahí es cuando la gente piensa que estamos locos. Y sí lo estamos. Pero medio zafadinfas todos. Fíjate lo que dice Efesios 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe, por medio de la fe. Si la fe activó lo primero en mi vida, que es entender la salvación, entonces esa misma fe va a actuar en cada situación que estoy pasando. No importa qué tan difícil sea. No importa qué. Ahora, ¿se vale tener fe con lágrimas? Se vale tener fe con lágrimas. Se vale. Porque en ningún momento dice que nos vamos a volver insensibles por tener fe. Yo no creo que Abraham disfrutó llevar a Isaac al monte para hacer un sacrificio. No creo que iba feliz con música. A ver, ponme el playlist de Ágape. Joy in every circumstance. Isaac, papá, ¿dónde me llevas? Shh, tranquilo, que traemos. Yo no creo que Abraham iba así. A ver, entendamos. Habían pasado más de 20 años desde que la promesa había sido dada y Dios se la repite en diferentes ocasiones. Dios le encantaba sacar a Abraham de la tienda por las noches y les decía: ven a platicar conmigo. ¿Ves todas esas estrellas? Y Abraham, sí las puedo ver. Y Abraham, Dios le decía: tu descendencia va a ser como las estrellas. Y Abraham decía: pero Dios, I'm not getting any younger. No me estoy poniendo joven. Ya, o sea, ya voy para, ya 100 años. Ya se me notan las canas. Decía: Abraham, ten fe. Y Abraham decía: no, sí creo en ti. Y después regresaba a casa, veía a su esposa estéril y decía: se asomaba a las estrellas. Y luego se metía a la tierra. Y luego se asomaba a las estrellas y decía: no, pues tiene que ser fe. Tiene que ser fe. Y cuando la fe produjo el milagro, Dios le habla al patriarca y le dice que sacrifique y que entregue a su único hijo. Le dijo: entrega la promesa. Y yo no creo que él haya ido bailando, cantando o haciendo fiesta. Pero en su corazón él sabía que Dios era capaz de hacer cualquier cosa. Que su fe iba a ser llevada al límite. Por eso se puede tener fe en medio de una circunstancia complicada. Que te falte todo menos la fe. No importa que las lágrimas estén como llave que se abrió, pero que la fe esté ahí. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia también dice que el lloro y el lamento solamente duran un poco de tiempo. Pero la noche no es para siempre. Y con esa misma esperanza que te vas a la cama y confías en que al siguiente día vas a despertar, esa misma fe es la que nos tiene que mover en todas las situaciones. Amén. Si no, no sería fe. Tú y yo somos ese tipo de cristianos que hemos creído en una fe que parece absurda para las personas que no lo conocen. El que no ha conocido a Dios no sabe cómo es que la fe opera. El que no ha tenido un encuentro con Jesús no conoce cómo es que la fe opera, porque todo lo van a racionalizar. Pero Dios dijo: deja de tratar de entenderlo y solamente déjate guiar por fe. Y el último punto: es que no puedo tener dudas. ¿Cómo activo una fe que mueve montañas? Sin dudas. Mira que está a tu lado: sin dudar. No, pero no dudes en decirle de que sin dudar, dile: sin dudar. Sin dudar. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 23. Y es Jesús una vez más. Dice: les digo la verdad. Dice Marcos 11, 23 y 24. Les dice Jesús: les digo la verdad. Ustedes pueden decirle a esta montaña que levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer. Me encanta Jesús. O sea, Jesús te explica hasta con palitos y bolitos, ¿verdad? Pero deben creer que de verdad ocurrirá y no tener que ninguna duda en el corazón. Entonces Jesús dice:
saca la duda. No puedes vivir con dudas porque la duda va a limitar tu fe. Porque la duda va a frenar tu fe. Ahora, ¿la duda puede venir? Sí, sí puede llegar. Pero ¿sabes qué vas a hacer? ¿Alguien ha visto los toros? ¿Alguien ha visto una corrida de toros? ¿Sí? Sí. Me tocó ir a ver al Julio, majestuoso. No voy a hablar de toros, bueno, es otra cosa. Imagínate que estás y vas a agarrar el capote de la fe. ¿Saben cuál es el capote? Sí. Entonces, tú vas a agarrar el capote de la fe y la duda va a querer venir a embestirte como un toro de casi 600 kilos. Imagínate eso. Pero una de las cosas, aunque yo no soy fanático de la fiesta taurina o de las corridas de toros, algo tengo que reconocer. Y es que la manera en la que se paran los toreros con una seguridad ante una bestia, literalmente, un animal impresionante, no me importa si está mareado o lo que tú quieras, pero con que venga corriendo enfrente de ti, mira, a veces viene un perro y le saca la vuelta. Imagínate un toro. Entonces tú sacas el capote de la fe. Y cuando viene la duda, ¿qué vas a hacer? Ahora, la duda va a venir. ¿Sí? La duda va a venir. Te lo digo porque sé que sucede. ¿Sí? Y la duda va a venir. Pero si tu fe no está activa, te va a embestir. Pero cuando venga la fe, ¿qué vamos a hacer nosotros? Oye, hay unos que hasta se ponen de rodillas, ¿los han visto? Y como quiera, y yo, ¿qué es esto, Dios mío? Pero bueno, así tenemos que estar nosotros. ¿Por qué? Porque déjame decirte, la duda todo el tiempo está como los toros de Lidia. Están que nada más están buscando, y cuando el torero se para firme y viene contra él, él sabe la condición de él y la condición de su adversario. Así que solo tiene que hacer un movimiento. ¿Sí? Es una danza espectacular. ¿Y qué hace? Pasa por un lado y luego le dice, venga, y luego por acá, y lo pasea. Digo, discúlpenme si a alguien no le gustan los toros, pero creo que es una buena analogía para entender cómo la duda siempre va a querer venir a embestirnos. El toro no va a pasear, el toro no va a pastar, el toro va a darle con todo. Él solo tiene un objetivo. Ni siquiera identifica si es torero, si es capote. Lo único que identifica es que hay algo enfrente y lo va a derribar. Créeme, a la duda no le importa cómo te llamas, cuántos años tienes, desde cuándo llegaste a Ágape o qué tanto crees o no crees en el poder de la cruz. A lo único que le interesa a la duda es embestirte y derribarte. Pero tú tienes que tener la fe activa para decirle: pero no podemos tener dudas. Un amigo de la infancia tenían vaquillas y toros y todas estas cosas, y yo me acuerdo que siempre le decían: es que no te puedes meter con miedo. No te puedes meter con miedo. Ya nada más te metes con miedo y ya mira, van a venir sobres de ti. Al contrario, sabiendo quiénes somos, ¿qué dice? Sin duda, dice Jesús, y no tener ninguna duda, les digo, pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Nada es imposible. Nada es imposible. Pero tengo que preguntarme una vez más, ¿dónde está mi fe? ¿Y qué tengo que alimentar? Tengo que alimentar mis pensamientos. Mi fe necesita crecer. Necesito adentrarme en su palabra. Necesito intimidad con Dios. Porque déjame decirte, y perdóname que lo diga de esta forma, si quieres quedarte tirado toda tu vida, te vas a poder quedar tirado ahí y nada va a suceder. Pero si decides pararte y tomar lo que te ha sido entregado y activar la fe, entonces las cosas van a cambiar. Disculpa, no te garantizo que pase en un instante, pero dice Jesús que si crees que ya es tuyo, entonces va a suceder. Entonces si estás que no, ya no me puedo levantar, pues ya estás ahí, ya levántate. Toma la fe, vístete de lo que te ha sido entregado. Y no dejes que las situaciones te imposibiliten o te limiten. Porque eso es lo que va a querer hacer el enemigo todo el tiempo. El enemigo va a querer pintarte una escena tan trágica y triste
vas a llegar a tu casa y el enemigo va a decir, traigan los violines rápido. Que llueva rápido. Los truenos. Que te pegues en el dedo chiquito del pie, así en la cama. ¿Cómo mueves el pie? No, toma en paz. Y todos los demonios así al lado de así. Está cayendo. ¿Dónde está mi Biblia? Quítale la Biblia, escóndela la Biblia, escóndela. Cuando perdieron la del celular, apágale la pila. Parece que chiste. Pero es el ¿sabes por qué? Porque el enemigo todo el tiempo está buscando artimañas para que tú y yo no nos pongamos a hacer lo que tenemos que hacer. Hay batallas en nuestra vida que solo se ganan de rodillas. Amén. La fe solo se activa cuando decido activarla, si no ahí se va a quedar. Yo no quiero vivir con una fe limitada. Yo no quiero vivir con una fe pequeña. Yo creo que cuando la gente, es más, perdóname que lo diga así. Perdón. Y si me están viendo cuando vean este mensaje, a mí no me importa lo que la gente diga de mi fe. Hoy lo digo públicamente delante de nuestra amada iglesia. Me importa poco lo que la gente piense de mi fe, pero el día que esté frente a frente con Él le voy a decir, llevé mi fe al límite por ti. Y aunque la gente no me creyó, llevé mi fe al límite por ti. Así que no me importa lo que la gente piense, no me importa lo que la gente opine, no me importa si la gente piensa que la estoy haciendo o no me importa si la gente piensa que la estoy sacando del parque o si piensan que he fracasado en mi vida. Yo estoy seguro que estoy llevando mi fe al límite y al único que le tengo que rendir cuentas es a Él, porque cuando esté cara a cara frente a Él le voy a decir, por ti llevé mi fe al límite y me atreví a hacer tantas cosas que la gente pensó que estaba loco. Y cuando le diga eso, cara a cara, frente a frente, estoy seguro que Noé va a gritar, y eso que no te dijeron que hicieras un arca. Sé que este mensaje es para cada uno de los que están aquí. Es momento de fortalecer nuestra fe. En los momentos más difíciles tenemos que tomar esta herramienta, usar, llevarla a un nuevo nivel. No sé tú, yo tengo que llevarla a un nuevo nivel. Pero quiero cerrar con esto. Tienes que estar listo, porque el día que muevas una montaña, la gente va a cuestionar por qué lo hiciste, porque no estaban listos para ver a alguien que lo hiciera. Pero cierro con lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. ¿Qué dice? Pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. ¿Qué has creído hoy? ¿Qué has creído hoy? Y lo digo con la autoridad que Dios me ha dado en esta casa, porque lo que creas hoy es lo que será tu realidad el día de mañana. Lo que tú decidas creer hoy se volverá tu realidad el día de mañana. Así que si tú decides creer lo que estás viviendo, eso es lo que vas a tener mañana, pasado y la siguiente semana. Pero si tú decides hoy creer y dejar a un lado lo que estás viendo, entonces vas a ver lo que la fe produce, porque la fe nos lleva a vivir ¿qué? Una vida sobrenatural. Las victorias no son el resultado de lo que veo, son el resultado de lo que creo. Así que ¿por qué no te pones de pie? Vamos a terminar orando. Y si tú dices, pastor, hoy necesito que mi fe sea llevada a un nuevo nivel, cierra tus ojos y levanta tus manos. Y si veniste con alguien y como que medio te da pena, dile, discúlpame tantito, necesito aumentar mi fe, ahorita platicamos. Levanta tus manos y en tus palabras comienza a decirle, dile, Jesús, hoy estoy listo a llevar mi fe a un nuevo nivel.
Tal vez no había visto las cosas como son, tal vez me había dejado desviar por las situaciones, por las circunstancias, los problemas, las cosas. Dile, incluso me dejé desviar por la gente. Claro que la gente también nos hace ver, claro, pero ¿sabes qué?